Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Continuando con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4 encontramos a Jesús, que literalmente dice el texto bíblico, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta tentación no se originó desde el punto de vista de la motivación de las tinieblas, sino que literalmente dice el versículo número 1 del capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva y desde el punto de vista del diablo implica una incitación al pecado. Para Jesús era un desafío de Satanás para probar la soberanía y el plan de Dios. Una de las cosas por las que aparentemente la tentación viene a nuestra vida es para comprobar hasta qué punto realmente nosotros estamos bajo la soberanía de Dios y que nosotros mismos hagamos un análisis de las partes en las que nosotros somos debilitados para pedir la asistencia del Espíritu Santo y en esas partes en las que somos débiles podernos fortalecer. Como la misma Escritura dice, que el Espíritu es el que nos fortalece, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Como lo he dicho a la congregación a la que pastoreo, tengo el privilegio de pastorear, nosotros pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Esa es la naturaleza del hombre. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando del cuerpo que, como él mismo lo describe, es vendido al pecado. Pero el asunto más adelante se resuelve cuando el apóstol dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra del poder del pecado y de la muerte. De manera que en este ejemplo del capítulo número 4, nosotros estamos viendo a Jesús que encuentra el desafío perfecto para probar que la soberanía de Dios opera sobre él y que él es el plan de Dios aquí en la tierra, que no había ninguna posibilidad de que la tentación pudiera hacer una mella en él. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque él tenía que ser el Cordero perfecto para que a través de su sacrificio y la imputación de su inocencia, nosotros fuéramos vistos inocentes en la justicia que se cumple en él. Así que nosotros encontramos en el texto bíblico cómo debemos entender que nuestra vida y las pruebas, sobre todo hacia nuestra espiritualidad y nuestra santidad, deben llevarnos cada día a ver más la soberanía de Dios en nosotros mismos, de que Dios gobierne y estar dispuestos a través del Espíritu Santo, vencer todo aquello que quiera venir para robarnos esa santidad. Ahora, en el versículo número 3, la expresión sí que utiliza aquí el tentador no implica duda, sino da por sentado un hecho y debe ser interpretado más bien como toda vez que o ya que, ¿no? No es una expresión de duda, sino que ya que eres, no, sino ya que eres el Hijo de Dios,
Entonces es una afirmación del mismo Satanás hacia la identidad de la persona de Jesús. La apelación de Jesús a la escritura, que es mencionada por el tentador, como la misma escritura lo llama, ofrece la clave para interpretar el relato de la tentación. Utilizando la palabra de Dios, el Señor alcanza la victoria sobre las mismas tentaciones ante las cuales sucumbió Israel en el desierto, cuando éste quiso poner a Dios a prueba en tiempos de necesidad. Usted recordará que encontramos a Israel que está siendo probado. El texto bíblico claramente lo habla, dice, cuando está hablando acerca de esto, el Señor dice, cuando los llevé al desierto para probarlos, para saber qué había en su corazón. Pero en este escenario inicial, Israel no pasa la prueba. Al contrario, comienzan a renegar a Dios por causa de la necesidad, se enojan, se molestan, incluso hasta desean retroceder a la esclavitud de Egipto para volver a comer ese pan que no era otra cosa que la sobra de los egipcios que se les entregaba, pero lo anhelaron en el desierto cuando vieron complicada la situación y que probablemente no iban a tener para comer. Es lamentable cuando nosotros hemos sido liberados del poder del pecado, pero viene nuevamente el deseo de la carne y quiere hacernos retroceder, volver a lo que Él ya nos sacó, volver a retroceder a la esclavitud de la cual Él nos hizo libres. Y esto en el desierto enojó al Señor, por lo que debemos gobernar a través del Espíritu, vuelvo y repito, estas debilidades para no caer en el retroceso que produce volver a una vida de pecado. Aquí nosotros encontramos la palabra rema en este mismo versículo número 4. Lo que se dice, lo que se habla, en contraste con logos, que como ya lo sabemos es la expresión de un pensamiento, no un mensaje, un discurso, la letra. Logos es el mensaje, mientras que rema es la comunicación del mensaje, es entenderlo. Aplicado a la Biblia, entonces diríamos que logos designa la totalidad de su mensaje, mientras que rema un versículo. El significado de rema, diferente al de logos, de hecho, se ilustra claramente en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Y usted hace memoria de Efesios 6, 17, en donde nos muestra a la palabra como la espada del Espíritu, no que cuando viene el ataque tenemos en ella la defensa, aquí tal cual la usó el Señor Jesucristo. El tentador viene y dice, ya que eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús responde con una palabra, de hecho, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre. Está dejando claro este texto que la palabra de Dios, decretada, lanzada como un espadazo, corta los argumentos que quieren venir para desvirtuar o poner en duda una promesa de Dios para nuestra vida. El versículo número 6 está desafiando a Jesús aquí en una prueba mesiánica, pues convincente. Échate abajo, o sea, si de verdad es el Mesías, pues láncese de este monte que no va a pasar nada. Está haciendo una prueba
mesiánica, pero nuevamente Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, 16, una expresión de la palabra para contrarrestar el ataque del enemigo. El versículo número 10 nos muestra que en lugar del poder terrenal, Jesús reivindica la adoración que solo se debe a Dios y, por supuesto, la obediencia y sufrimiento humilde que tienen los que se sujetan completamente al Padre. Por eso aquí la expresión vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, produce el alejamiento del diablo. Es muy, muy importante lo que está mostrando aquí el Señor Jesucristo. Y es que Él nos da la clave o las dos claves para tener victoria, no solamente la victoria sobre esas fuerzas de las tinieblas que se levantan contra nosotros, es el orar aplicando la autoridad espiritual y reprender y echar fuera. Ojo, aquí el Señor Jesucristo nos da una clave extraordinaria y dice: la adoración y el servicio a Dios produce que el enemigo se aleje de nosotros cuando viene con sus tentaciones y con sus ataques. Y si pudiéramos responder un porqué, podríamos decir, número uno, que dentro del contexto de la adoración atrae la presencia poderosa y sobrenatural de Dios. Recuerde que en muchos episodios bíblicos, por solo mencionar algunos, cuando habían batallas y el pueblo cantaba, ¿qué sucedía? Inmediatamente los enemigos se peleaban unos contra los otros, se desordenaba el campamento enemigo y tenía victoria el pueblo de Dios a través de los cánticos. Y el servicio, que no es otra cosa que un acto de sumisión, de vocación delante de la presencia de Dios, nos garantiza algo: que el Dios Todopoderoso pelea y defiende a los que le sirven, les provee, les ayuda, les da lo que necesitan para que ese servicio pueda hacerse sin estorbos y pueda hacerse con bendición para la gloria de su nombre. El versículo 11 ya nos muestra a un Jesús que emerge victorioso en su rechazo a un mesianismo falso basado en discusiones y en poder. Y aquí es importante que podamos entenderlo, porque lo que está haciendo el enemigo es pintándole a Jesús un mesianismo diferente al que el Padre quería que Jesús mostrara, el del siervo sufriente, el de el que iba a moverse en la dimensión humana para que a través de su humanidad nosotros pudiéramos ser justificados delante del Padre. Aquí el enemigo está hablándole a Jesús en sus tentaciones. Cuando hay necesidad, simplemente usted aplica su poder y va a resolver el problema. Cuando haya algún tipo de persecución contra usted, échate de este monte, ¿no? Lánzate y tus ángeles mandará. Y lo está incitando que en medio del ejercicio de su ministerio, entonces Jesús utilice el poder de Dios, incluso para poder estorbar el propósito que era llegar a la cruz. Un mesianismo falso que se basa en el poder, como justamente lo quería el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un Mesías que armara un ejército y vencieran al imperio romano, lejos de lo que verdaderamente Jesús quería hacer con ellos. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos siendo en algún momento tentados, probados, Dios lo que está haciendo es formando nuestro ministerio para consolidar lo que Él va a hacer en el futuro. Y aquí voy a decir algo que he dicho siempre, y es que
con Dios podemos estar seguros que aún las tentaciones y las cosas que suceden en nuestra vida tienen un componente importante. Todo obra para bien. Dios utilizará todo eso para enseñarnos, para mostrarnos su gloria y para que nos movamos en la dimensión de su propósito maravilloso para nuestra vida. En este emerger victorioso de Jesús encontramos algo que yo mencioné, creo, el día de ayer, si no estoy mal, en donde esta expresión del versículo 11, y he aquí vinieron ángeles y le servían, me parece sumamente impactante. Esta palabra ángelos, que es la que se utiliza pues para mostrar a los personajes espirituales, ellos lo que hacen es entregar mensajes. Ángelo es entregar un mensaje, así se define la palabra ángel, el que entrega un mensaje. Por lo tanto, él es un mensajero. Aquí en el Nuevo Testamento esta palabra va a tomar un sentido especial de un personaje espiritual, un personaje celestial, servidor de Dios, que actúa como un mensajero del Señor enviado a la tierra para ejecutar sus propósitos y darlos a conocer a los hombres. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Los ángeles están presentes, por supuesto, en forma invisible en las reuniones de nosotros los cristianos y son enviados por Dios para ministrar a los creyentes. ¿Cómo es esta ministración? Muchas formas en las que los ángeles, que son mensajeros enviados por Dios, ministran a los creyentes a través de mensajes al corazón de los creyentes, a través de momentos en que los ángeles nos han protegido, en que ha venido provisión, muchas formas. El asunto aquí es más entender que el ángel es ese mensajero que Dios utiliza para enviarme a mí un mensaje. También hay ángeles protectores, por supuesto, pero aquí lo que está mostrando el texto es cuando usted adora a Dios, sirve a Dios en medio de las tentaciones, a pesar que las sienta que vienen con furia contra su vida, usted vence. Usted puede tener la completa y absoluta certeza de que Dios a usted le va a dar la victoria. Y no solo la victoria, sino que ángeles mensajeros serán enviados para traer respuesta a su necesidad. Ahora, el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea dice que Jesús se va de Nazaret y se va a vivir en Capernaum, ¿no? Dice que es una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, lo dice el versículo número 3. ¿Es importante esta ubicación? Sí, porque dijimos que Mateo se preocupaba por que las profecías se cumplieran, las profecías del Antiguo Testamento. Capernaum estaba localizada a la orilla occidental del mar de Galilea, sobre la frontera de las dos tribus de Zabulón y Neftalí. Cuando Jesús llega allí, exactamente hace que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 1, que yo voy a leer. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Este texto bíblico nos está dejando ver que atrás queda el lado oscuro de la historia y las profecías de Isaías prometían un futuro esperanzador. No precisa el momento en el que ocurriría cuando usted lee Isaías 9:1, pero sí muestra que aquí, en este texto de Mateo capítulo 5, versículo 15, se cumple. Tierra de Zabulón y de Neftalí hace referencia al texto del profeta. Entonces,
Es importante ver cómo estas tierras del norte que habían sufrido tan severamente los ataques de sus enemigos fueron liberadas cuando la gloria de Dios vino sobre ellas. Qué maravilloso saber que el hombre, la mujer que sin Cristo sufrió, que sin Cristo vivió momentos de aflicción, de crisis, de dificultad, cuando la gloria del Señor viene a su vida, todo cambia, todo se transforma. Yo no creo en un evangelio que me deja en la misma posición en la que yo llego. En ninguna parte de los textos bíblicos demuestra que alguien que haya tenido contacto con Jesús hubiera seguido siendo la misma persona. Todo aquel que se encontraba con el Maestro era cambiado por el poder de su gloria. Es imposible estar impávido ante el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Aquí luego el texto que estudiamos cuando hablábamos de la profecía de Juan el Bautista, la frase en el versículo 17, el cielo se ha acercado, ha venido, ha llegado, está aquí ahora, sugiere como el lanzamiento, si podemos decirlo de esa manera, la inauguración del reino de Dios que está dispuesto para seguirlo, aleluya, y seguirlo, por supuesto, en un exitosísimo ministerio del Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesús exponencialmente empieza a tener una fama extraordinaria, hasta el punto que nosotros encontramos como del versículo 18 al versículo 22 el texto bíblico nos muestra este capítulo 4 que los hombres eran tan impactados por el ministerio que dejaban sus ocupaciones, sus trabajos para seguirle. La creciente popularidad de Jesús hace, como ya lo mencioné, que exponencialmente grandes multitudes de personas lo persigan. El versículo número 3 así lo declara. De hecho, el título que utiliza la Reina Valera es Jesús sana a gran multitud de personas. Y el versículo 25 dice, y le siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. O sea, había tanta gente que había sido impactada por el ministerio de Jesús que no solamente vinieron los que estaban en Capernaum, donde él habitaba, sino que vinieron de muchos otros lugares a escuchar y a ser ministrados y sanados por el Maestro. ¿Quién nos diera que ese poder carismático que produce el Espíritu Divino pudiera hacer que los pastores congregaran multitudes para escuchar el mensaje poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Aquí, en esta dinámica que comienza a hablarnos, el capítulo 4 de Mateo nos muestra cómo la extensión del ministerio de sanidad de Jesús junto con su gran comisión son los que impactan a el hecho de que multitudes vengan. Estos versículos nos muestran el alcance del ministerio sanador de Jesús, el ministerio de Jesús que consistió en enseñar, predicar, hacer discípulos, sanar enfermos, echar fuera demonios, está en su comienzo glorioso. En este pasaje que leemos se hace la primera mención en el Nuevo Testamento de cómo Jesús nace estas enfermedades, trae liberación también a los que están atormentados por demonios. Algunos dicen no, que Jesús sanó durante su ministerio con el único fin de demostrar su poder, su deidad. Pero realmente examinando, por ejemplo, pasajes como el capítulo 9, el capítulo 14, se pone en evidencia que el Señor sanó movido por la compasión que le generaban estas multitudes que sufrían. Él veía a alguien, se compadecía y lo sanaba. La intención de Jesús era que la sanidad fuera como esa parte de la misión cristiana
visto desde este punto de vista junto con su liberación. De hecho, la gran comisión incluye la promesa: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, como lo dice Marcos capítulo 16, versículo 18. El Señor extiende para nosotros esta comisión sobre la base de su sacrificio en la cruz, por amor, por compasión a las personas, y su promesa, escúchenlo bien, mis queridos oyentes, de dotarnos del poder para cumplir su palabra, como por allá Isaías 53 menciona de su sanidad, y como Mateo capítulo 8 dice que nosotros somos capacitados para ministrar esa sanidad. Esto no es algo lejano. Me parece desafortunado cuando nosotros escuchamos mensajes que dicen que para este tiempo no es la sanidad. Al contrario, este es el tiempo de que el creyente tome estas palabras en su vida, que entienda que el creyente no es un punto aparte de lo que es el ministerio de Jesús en la tierra, todo lo contrario. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo que operó prodigios, milagros, señales, sanidades, liberación, etc. Mientras Jesús estuvo en su cuerpo terrenal aquí en la tierra, esas mismas manifestaciones son las que debe tener la iglesia en este tiempo. Un tiempo donde la gente no solo quiere ver, sino necesita ver el poder de Dios para poder creer. Como dice la Escritura misma, el que no cree por la palabra, crea por los milagros, en medio de una sociedad que se ha vuelto dura de corazón, rebelde, obstinada y que piensa no necesitar de Dios. Esos pensamientos son derribados por el poder sanador y libertador del Espíritu Santo. Porque cuando el poder de Dios viene sobre la vida de una persona y sana un cáncer, sana una enfermedad incurable, a la persona no le queda más remedio que reconocer que fue el poder sobrenatural de Dios el que la liberó. Por eso yo les animo en el nombre de Jesús para que seamos partícipes en este tiempo del poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. De esta manera, cientos de personas van a ser impactadas por un Dios que se darán cuenta no solamente es Logos, sino que también es Rema. Es ese Dios que toma una palabra y con una sola palabra, con un solo versículo, con una sola frase, se sano, se libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede llegar a los pies de Cristo y glorificar el nombre del Señor. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.